de Asia Menor, una provincia griega o romana. Primera de Corintios 12, del 4 al 6. Estamos estudiando a Dios. Prácticamente el tema es Dios, basados en Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero estamos estudiando no solo a la Trinidad, sino que la relación de la Trinidad con cada uno de nosotros. Fíjense bien, la profundidad no va solo de que hay que conocer que existen tres. No, cada uno de los versículos que estamos viendo no solo demuestran la Trinidad, sino que lo importante es que sepamos también qué tiene que ver cada una de las personas de la Trinidad con nosotros. O sea que aquí van temas también de eclesiología. La eclesiología es la doctrina de la iglesia. Van temas de teología propia, que es la doctrina del Padre. Van temas relacionados de la cristología, que es la del Hijo. Estamos viendo la neumatología, que es la del Espíritu Santo. Temas sobre soteriología, que es la salvación. Imagínense que estamos estudiando varias doctrinas bíblicas en una, ¿verdad? Así que si ya lo tenemos, nos ponemos de pie y le damos lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Primera de Corintios 12, del 4 al 6. Dice la palabra del Señor: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Papito lindo, gracias te damos por tu palabra. Háblanos al corazón y edifícanos. Ayúdanos a crecer como iglesia, como personas, como individuos, como familia. Señor, en una unidad granítica que nadie nos separe. En el nombre de Jesús, amén y amén. Podemos sentarnos. Este versículo es trinitario. Allí están las tres personas de la Trinidad, para los que no creen en la Trinidad. Pero no solo eso, hermanos. Nos dice también el Espíritu Santo cada una de las, fíjense bien, de las responsabilidades de la Trinidad. Es bien interesante, hermano. Aquí nos vamos a meter a unos temas muy bonitos relacionados con Dios, con la Trinidad. Y en primer lugar dice en el versículo 4, ahora bien, hay diversidad de dones. O sea, hermanos, que los dones no son un solo don, son varios dones, pero dice, el Espíritu es el mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que de las personas de la Trinidad, la que da los dones se llama el Espíritu Santo. Luego dice en el 5, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. ¿Qué Señor se refiere ahí? A Jesús, Jesucristo. Hay también una cosa que se llama ministerios. Una cosa son los dones, otra cosa son los ministerios. ¿Quién da los ministerios? Jesús. Y mire lo que dice el 6. Y hay diversidad de operaciones, en griego es actividades. Y dice, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. ¿Quién hace las operaciones? Dios, el Padre. En otras palabras, los dones los da el Espíritu, los ministerios los da Cristo y las operaciones las hace el Padre. Ahí están los tres, ¿o no, hermano? Primero menciona dones, el Espíritu. Ministerios, el Señor Jesús. Y operaciones, Dios. Ahí está, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, ¿pero por qué dice siempre diversidad? Si ustedes miran los tres versículos, hay dos cosas que se repiten. ¿Cuáles son? Identifiquémoslas ahí, hermano. ¿Qué es lo que se repite en los tres versículos? Vean el texto y me dicen qué es lo que se repite en los tres versículos. La palabra diversidad se repite en los tres versículos. ¿Y cuál es la otra palabra? O la otra frase que se repite. No, operaciones solo está en el 6. La palabra es el mismo. Esa frase se repite en las tres, ¿sí o no? Al final, mire, en el 4 dice, el Espíritu es el mismo. Y al final del 5, el Señor es el mismo. Y en el 6, Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. Entonces, hay dos cosas, dos cosas que repiten. Diversidad y es el mismo. ¿Qué quiere decir? Que a pesar de que los dones y los ministerios y las operaciones que Dios hace en cada uno, es decir, no a todos les ha dado Dios todos los dones, ni a todos nos ha dado todos los ministerios, ni hace las mismas operaciones en todos. Yo puedo tener un don diferente al de la hermana, al del hermano. El hermano Estanislao tiene un ministerio tal vez diferente al de la hermana Vilma, al de la hermana Suyapa. Y Dios hace diferentes operaciones, tal vez en la hermana Wendy, en el hermano Miguel, ¿ya? Con la hermana Joana. Entonces,
Quiere decir, hermano, que a pesar de las diferencias que hay entre dones, entre ministerios y entre operaciones, el que hace las cosas es el mismo. Pero menciona a 3 personas. ¿Y por qué no dice son los mismos? Sino que dice es el mismo. Porque volvemos a lo mismo que estábamos viendo, que Dios es uno solo, o son 3. Es un solo Dios. Pero las personas que componen esa esencia divina son 3: Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Qué nos está diciendo, hermano? Que la Trinidad trabaja unida para edificar la iglesia. No se andan peleando, sino que el Espíritu Santo dice, yo les voy a dar los dones. Y Jesús dice, yo les voy a dar los ministerios. Y el Padre dice, yo voy a hacer las operaciones. Y ellos no se andan peleando. ¿Y por qué a veces en las iglesias se pelean por cuál don es mejor? Porque hay muchas iglesias donde hablan en lenguas y a las personas que hablan en lenguas las tienen como superiores a los demás. No, es que la hermana la use el Señor porque habla en lenguas. ¿Quién dice que el don de lenguas es superior a los demás dones? Para información de ustedes, por si no lo han leído, siempre que se menciona las lenguas se menciona en penúltimo lugar, porque el último es interpretación de lengua. O sea, los dones de lengua siempre van de último, porque no es lo más importante, aunque así lo quieran ver. Y la gente dice, la profecía y lengua. ¿Por qué? Porque como son dones espectaculares, entonces la gente tiende a respetar más al que habla en lengua y al que profetiza, que al que hace otras cosas. Lo ven, al que hace otras cosas, tal vez al que barre en la iglesia nadie le presta atención, porque piensan que eso es menos, y eso es falso. Eso está aquí porque así nos han programado en las iglesias. Pero nosotros siempre decimos, esta es una iglesia diferente, donde vamos a aprender realmente qué nos dice Dios de cada cosa, para que nadie ande inventando. Fíjese bien. Entonces, cuando dice hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, quiere decir que el Espíritu Santo da los dones. ¿Y cuáles son los dones? Versículo 8. Porque a este es dada por el Espíritu. Mire, el Espíritu, no dice por Jesús ni por el Padre, aunque siempre participan los 3. Palabra de sabiduría. ¿Qué es la palabra de sabiduría? Es, hermano, aquellas personas dentro de la iglesia, siempre que a través del Espíritu Santo, tienen una sabiduría para dar en alguna situación práctica, en algún problema. Alguien tiene un problema, ¿va? Y le pide consejo a otra persona. Esta persona le da un consejo con sabiduría, pero porque le teme a Dios esta persona. Porque el principio de la sabiduría, ¿cuál es? El temor a Jehová. No puede decir alguien, yo tengo el don de palabra de sabiduría, y un gran pícaro y un gran pervertido. ¿Qué le va a aconsejar a otra persona? Si yo ando en pecado, lo más seguro es que pecado le voy a aconsejar al otro, ¿va? Un buen consejo y un consejo sano y sabio se lo va a dar una persona que anda en santidad. Entonces, por eso el Espíritu se llama no solo Espíritu, se llama Espíritu Santo. ¿Quiere usted tener esta manifestación de estos dones maravillosos? Sea santo y va a ver cómo Dios lo comienza a usar. Pero a veces nos quejamos, es que Dios no me usa, es que yo no siento nada. Bueno, la hermana Mari me contaba que a la hermana Joana, Dios la usó un día de estos, en la casa. Poderosamente, porque ella lo sintió, dice, los puso, bueno muchachos, apaguen la tele, ¿verdad? Vengan para acá, vamos a hacer altar familiar. Y los hermanos así bien asustados, ¿verdad? Y los comenzó a ministrar y a orar por ellos, y Dios la usó. Y me dice, nunca yo había visto eso así, o sea, que la hermana Joana fuera usada de esa manera poderosa en la casa, ¿va? Ya, o sea, como en esta ocasión, pues, ya claro, ya han tenido oraciones y todo, pero lo que sintió la hermana ese día no lo había sentido antes. ¿Qué quiere decir? Que Dios comienza, hermano, a manifestarse en los hogares de cada uno de diferente manera. La hermana estaba preocupada por un problema que tenía ahí con la niña, y mire, Dios ya le está dando la solución. Una buena victoria, hermano. Pero no hay que rendirse, porque cuando el problema viene, uno tiende a desesperarse y a querer salir corriendo, ¿va? Pero no, hermano, porque fíjese bien, el problema no se lo va a resolver Dios porque usted venga a la armadura de Dios, o porque vaya al tabernáculo o a las asambleas de Dios. No, por su relación personal con Cristo. Por eso le va a Él a resolver sus problemas. Recuerde que nosotros no debemos fanatizarnos por nombres ni de personas ni de organizaciones.
Porque entonces caemos en el mismo error contra el cual Pablo peleaba. Pablo decía, hay unos que dicen, yo soy de Pablo, y otros, yo soy de Cefas, yo de Apolo. Y actúas como hombres, dice la Biblia, actúas como inconversos. O sea, nosotros no tenemos que seguir hombres, tenemos que seguir a Jesús. Y esa es la verdadera palabra, y esa es la verdadera doctrina, y esa es la verdadera predicación, donde no le dicen, sígame a mí, siga a mi iglesia, no, le dicen, siga a Cristo. Si usted recibe edificación, usted va a venir. Si usted entiende que lo que le están explicando es, o sea, lo que usted tiene en la mano, usted ve que como uno se lo explica, así es, siga viniendo, ¿me entiende? Sepa discernir, Dios nos ha dado discernimiento. Fíjense que cuando se habla de discernimiento de espíritus, lo generaliza en 1 de Juan 4:1, dando a entender como que toda la iglesia tiene ese don de discernimiento de espíritus. Pero claro, alguien no va a discernir, no es que todo el mundo lo tenga, pero quizás cuando nos acercamos más al Señor, Él nos da discernimiento para poder ver si algo es de Dios o algo no es de Dios. Pero si uno está alejado, uno no sabe si es de Dios o no es de Dios algo, ¿verdad? No está conectado con Dios. Luego dice, otro, palabra de ciencia, dice siempre en el versículo 8, ese es otro don de Dios. La palabra de ciencia, ¿qué es? Mire, hay dos definiciones, hermano. Yo no le puedo decir a ciencia cierta cuál de las dos es la propia. ¿Sabe por qué? Porque usted va a encontrar en libros de teología explicaciones diversas sobre ese mismo pasaje. ¿Por qué? Porque no sabemos qué estaba pensando Pablo. Él solo dijo palabra de ciencia. La palabra ciencia es gnosis. Y en esos tiempos había una secta, y todavía la hay, que se llama la gnosis. ¿Ya han oído hablar de ese movimiento ustedes? Los gnósticos. Entonces, la palabra gnosis significa conocimiento. Hay algunos que hicieron del conocimiento su Dios. Hermano, dígame una cosa. ¿Alguien se podrá salvar solo porque conoce la Biblia, por ejemplo, o que se la pueda de pasta a pasta? ¿Ya eso lo hace salvo? No. El conocimiento, es más, el conocimiento lo hace más responsable a uno. Entre más uno sabe, más responsable es ante Dios. Fíjense bien, ¿cuál árbol prohibió el Señor? ¿El de la ciencia, el del conocimiento de la ciencia del bien y del mal, o el árbol de la vida? ¿Cuál de los dos prohibió comer? El de la ciencia, el de la vida no. Entonces, ¿cuál de los que es mejor? ¿La vida o el conocimiento? La vida. Y nosotros tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí, dijo. No dijo, y nadie viene al Padre si no es porque sepa un montón de Biblia. Mentira, hermano. No se trata de cuánto conozca. Se trata de, tengo a la vida dentro de mí. Tengo al Cordero en mi corazón. Si lo tengo, soy salvo. Si no, no soy salvo. Entonces, acá cuando habla de palabra de ciencia hay dos definiciones. Una dice que la palabra de ciencia es cuando alguien está orando. Todos estamos orando, ¿va? Y viene el pastor y dice, yo siento que en este módulo de acá, dice, hay alguien que tiene un dolor en su espalda. Y la persona dice, yo tengo dolor en la espalda, por mí lo está diciendo el Señor, yo me agarro, Señor, de ese milagro, lo tomo para mí, y se sana la persona. Entonces algunos dicen que esa es la palabra de ciencia o de conocimiento. ¿Por qué un don? Porque es imposible que el pastor sepa que a usted le dolía la espalda. ¿Y cómo lo supo él? ¿De dónde le vino el conocimiento? Del Espíritu Santo que habita en él. Y habita también en la persona que tiene el dolor, ¿sí o no? Entonces el Espíritu Santo le comunica a uno. A mí ya me ha pasado eso, de decir una palabra y que la persona se sane. Allá en Ciudad Barrio una señora a la par vivía, ¿verdad?, de ahí del tabernáculo, y no quería ir a la iglesia. Dijo que sería la última iglesia a la que fuera. Pero como había pedido oración a varias personas de diferentes iglesias y nada, ¿verdad?, entonces ella estaba afuera haciéndose la que le caía mal el tabernáculo, ¿verdad?, porque algo pentecostal ahí en una iglesia, ¿verdad? Allá a la par vivía ella. Pero ¿sabe qué hizo? Dijo, ellos no creen en milagros. Dijo, y cuando yo estaba ministrando, yo dije, póngase la mano, dije, ahí donde tiene el dolor, ¿verdad? Y mencioné algunas enfermedades. Y viene la hermana y dice, voy a probar, dice, y se puso la mano donde tenía el dolor. Y dice que en ese mismo momento sintió algo caliente y se sanó. ¿Qué hizo? Que ya a partir del domingo ya se congregó con nosotros. Y ahí se quedó en la iglesia. ¿Por qué? Por un milagro que Dios le hizo ahí. Entonces, y ya me ha pasado que a veces he dicho que hay alguien que tiene tal cosa y la persona ha declarado que es suyo ese milagro y se ha sanado.
Entonces, una de las alternativas es que la palabra de ciencia se refiere a eso. Y otra es, hermano, que se refiere a un conocimiento de la palabra. Que la palabra de ciencia sería que Dios le revela a uno el significado de textos bíblicos que son de difícil entendimiento. Me han pasado las dos cosas. Hay pasajes bíblicos que yo, incluso a veces leyendo algunos comentarios bíblicos, no entiendo qué significan y le pido a Dios y me pongo a ver, y Dios, yo siento que Dios me ha dado el entendimiento de esos pasajes, ¿va? Entonces probablemente tenga yo ese don. Y no lo digo por jactancia, sino que lo digo porque obligatoriamente y bíblicamente todo creyente que tiene el Espíritu Santo tiene que tener un don por lo menos. Ahora, si usted me dice, mire, yo no tengo ningún don, una de dos: o todavía no le ha pedido a Dios usted que le discierna cuál es su don. Bueno, una de tres sería, eso sería lo primero. Número dos sería que como nunca le han predicado de los dones y nunca se los han explicado, usted ni sabía que habían dones y que usted podía tener uno. Ya, entonces no sabía de los dones. Pero hoy que está escuchando, usted ya tiene la opción de identificar cuál será su don, para ya poderlo poner en práctica para el servicio del Señor. Si usted siente, por ejemplo, que usted alguna vez ya ha orado así y que Dios le ha revelado y una palabra que usted la diga de una enfermedad de alguien, usted lo ha dicho y la persona se ha sanado, probablemente usted tenga la palabra de ciencia. Entonces, cuando sienta en alguna oración decir alguna palabra, dígala. ¿Ya? Es probable que Dios lo quiere usar y usted, por incrédulo, cierra su boca. Ahora que usted conoce esa palabra, usted sabe que es probable que se pueda dar eso. Entonces, y también, hermano, les dije que eran tres cosas, les dije, ¿va? ¿Cuál era la tercera? Que ustedes no sabían porque no se los habían dicho, ¿verdad? O, número tres, no han aceptado al Señor. El que no ha aceptado a Cristo no tiene el Espíritu Santo. ¿Cómo puede tener un don? ¿Cuántos de ustedes ya recibieron a Cristo? Levanten la mano todos los que no lo han recibido. Mira qué montón de gente. Mira qué montón de gente. Va, repitan después de mí, Señor Jesús. Ya ves. Es que conmigo hay que esperar que termine, va, para levantar la mano. Siempre me los engancho yo. Va, fíjense bien. Todos ustedes ya lo recibieron. Entonces tienen el Espíritu Santo. Amén. Entonces deben tener algún don. ¿Cuál es el suyo? ¿Me pueden decir ustedes cuál es su don? Si todavía no lo pueden decir, entonces caemos ya dentro de las otras dos categorías que les mencioné. ¿Verdad? Que ustedes nunca se había cuestionado eso, nunca ha practicado o nunca se lo habían enseñado. Y si a uno no le enseñan algo, hermano, ¿cómo va? ¿Verdad que sí? Es el problema, que la mayoría quizás nunca ha escuchado un estudio sobre los dones para rebuscarse uno cuál es su don. Vale, pero entonces ya llevamos dos dones ahí. Luego tenemos en el versículo 9, a otro fe por el mismo Espíritu. ¿Será la fe un don? Pero se referirá a esta fe a la fe de salvación. Porque dice la Biblia, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2, del 8 al 9. En ese texto de Efesios, ¿a qué tipo de fe se refiere? ¿A la fe para salvación? Sí, es la fe para salvación, ¿verdad? Porque ahí dice, sois salvos, por medio de la fe. O sea que si tengo fe, pastor, soy salvo, sí. Yo les pregunto, ¿ustedes tienen fe? ¿Qué es la fe? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. En otras palabras, si usted está convencido de algo que nunca ha visto, usted tiene fe. ¿Quiénes de ustedes están convencidos que Dios existe? ¿Pero alguna vez lo han visto? Entonces tienen fe. Levanten la mano los que son salvos. Ya terminé. Todos con miedito así. Mejor espero. Pero como vieron que yo la levanté. Va, entonces, fíjense bien. Va, entonces, tenemos nosotros, hermanos, ya esa seguridad de que somos salvos. ¿Va? Entonces tenemos que tener un don. El don de fe que se menciona acá no es la fe para salvación. Aquí ya está hablando dentro del camino cristiano. Con el Espíritu Santo vienen los dones. Y el Espíritu Santo da el don de fe. Esta es una fe sobrenatural para hacer milagros.
para mover montañas. Vea lo que dice en el 13:2. Ahí le aclara. Y si tuviese profecía, está mencionando los dones que estamos viendo en el capítulo 12. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios, o sea, el don de sabiduría, y toda ciencia, o sea, el don de palabra de ciencia, está repitiendo los mismos dones, si se dan cuenta, ¿va? Y dice, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. ¿Ve usted que los mismos dones que está mencionando acá se están repitiendo? Y menciona que la fe que se está hablando ahí es una fe que mueve montañas. ¿Y cuál es, pastor, una fe que mueve montañas? Bueno, las montañas no son literalmente montañas, hermano, para comenzar. ¿Por qué? Porque usted cree que Dios va a hacer el ridículo de que usted solo para probar a alguien que usted tiene fe, mire, venga, le voy a probar que tengo fe. Montaña, muévete. ¿Usted cree que Dios lo va a respaldar en eso? Es ridículo, es tentar a Dios, hermano. Así me dijo una señora de otra religión. Me dijo, mire, me dijo, y porque el que hace obras se salva, me dijo, si hace obras. Mire, le dije yo, las obras son buenas, ayudan, pero la salvación es por la fe. ¿Y usted tiene fe?, me dijo. Sí, le dije yo, pero la Biblia dice que si tiene fe puede decirle a esta montaña, quítate y pasate para allá. Como que me estaba diciendo, mire, demuéstrame que tiene fe. Bueno, pero que el apóstol Pablo dice, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te demostraré mi fe. Que huya. Por mis obras, ¿verdad? Entonces, claro, las obras que uno hace de bondad demuestran que uno tiene fe, pero hay una cosa. Cuando hablamos de la fe que mueve montañas, hermanos, estamos hablando de una fe que es como el granito de mostaza. ¿Se acuerdan que el Señor dijo que así debía ser una fe con la cual se pueden mover los montes? Ahora, ¿se estaba refiriendo el Señor a que la fe debe ser así chiquita como el tamaño de una semilla de mostaza para mover montañas? No. Si el Señor quería hablar de una fe pequeñita, hubiera usado el granito de ciprés, que es más pequeño que el de mostaza. Pero ¿por qué creen ustedes que no utilizó la ilustración del granito de ciprés? Porque con el ciprés, ¿qué es lo que se hace, hermano? Las coronas de los muertos. Y se utilizaba el ciprés en aquellos tiempos también como una de las especies aromáticas para cubrir a los muertos. Entonces hubiera significado una fe muerta. Pero el Señor no quería ilustrar lo pequeño que es la fe, sino quería decir que teníamos que tener, para mover montañas, una fe que crece. Porque el granito de mostaza es bien chiquito, pero llega a crecer bien grande. Tanto que dice que hasta las aves hacen sus nidos en sus ramas. Ajá, entonces, hermanos, lo que estaba hablando es que si usted tiene una fe que crece, va a mover montañas. ¿Pero cuándo? ¿Cuando está pequeñita o cuando ya creció? Cuando ya creció. Porque los discípulos tenían una fe inicial como un granito de mostaza de chiquita. ¿Y qué lograban? No lograban nada. Lograban que el Señor los regañara cada rato. Ay, ¿hasta cuándo he de soportaros? Hombres de poca fe, les decía. Señor, ¿y por qué no pudimos nosotros reprender al viento y a la lluvia? Y si más nos ahogamos, por vuestra poca fe, les digo. ¿Sí o no? Señor, ¿y por qué no pudimos sacar este demonio? Por vuestra poca fe. O sea que no basta poca fe para mover montañas, sino que la fe tiene que crecer. Cuando ya crezca va a poder mover montañas. Pastor, mire, ¿y cómo puedo hacer que mi fe crezca? No falte a los cultos, lea su Biblia todos los días, predique la palabra, póngase la armadura y a trabajar. Y su fe va a crecer. Amén, hermano. Pero si usted quiere que su fe crezca viendo novelas, olvídese, no le va a crecer. Si usted quiere que su fe le crezca viendo pornografía, no le va a crecer la fe. Si usted cree que chambreando le va a crecer la fe, por gusto. No, tiene que tener santidad, buscar a Dios todos los días en su casa, orar en familia, hacer el altar familiar, rebuscarse con las cosas de Dios, ayunar, vigilar, hacer de todo lo que Dios pide para que su fe crezca. Amén, hermanos. Cuando ya crezca, dígale a los problemas más grandes, apártense que ahí voy con todo. Entonces, el don de fe es un don de una fe especial para mover montañas. Es esa persona que dentro de la iglesia, que lejos de desanimar a los demás y decirle, ay, hermanos, mejor no hagamos nada, no estamos haciendo nada. La persona que tiene el don de fe motiva a los demás.
Si usted es una persona, fíjese bien, que motiva a los demás y les dice, no hermano, démosle, trabajemos, y no es así, mire, echémosle la espalda al pastor, como que soy yo. No, Dios, la obra de Jesús, porque es de Él la obra, amén hermano. Entonces sirvamos, acordémonos lo que estamos hablando los domingos, llevar el arca lo tenían que llevar los sacerdotes, nosotros somos los sacerdotes. ¿Dónde la llevaban? En los hombros. Tomemos nuestra carga. Si usted es un motivador de los demás, si cuando la gente está toda deprimida, usted, no hombre, sigamos adelante hermano, véngase a todos los cultos, vamos a trabajar por el Señor, usted es probable que tenga el don de fe. Porque todos los problemas que usted tiene, por muy grandes que los demás lo puedan ver, usted los ve pequeños porque usted ve más grande a Dios. Usted compara sus problemas con Dios, no compare sus problemas con los de los demás. Ay, pero es que los demás así, y yo los grandes problemas, no, compárelos con Dios y se va a dar cuenta que Dios es más grande. Y no se preocupe. Dice, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. Pregunto yo, ¿existe realmente el don de sanidad? ¿O existen los dones de sanidades? ¿Verdad que se oye igual, pero no es lo mismo? ¿Qué dice el pasaje? ¿Dice don de sanidad o dice dones de sanidades? Veamos el versículo. Ahí estamos en el versículo 9. 1 Corintios 12:9. ¿Cómo dice, hermano? Ajá. El don no se llama don de sanidad. Se llama dones de sanidades. Hermanos, ¿y por qué en plural? ¿Alguno de ustedes tiene alguna idea de por qué en plural? Porque habla de diferentes enfermedades. De diferentes enfermedades. Fíjate bien, pero diría don de sanidades. Porque sería un mismo don de sanidad, pero para diferentes enfermedades. Pero dice dones de sanidades. Lo que da la idea es, hermanos, que hay personas que tienen el don para que al orar por cierta enfermedad se va a sanar. Y otro cristiano puede tener el don para orar por otra enfermedad y la persona se puede sanar. Pero si el que tiene el don para sanar una enfermedad, probablemente no tenga el mismo don para sanar de otra enfermedad. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Todos, cuando sepamos de algún hermano que esté enfermo, vamos y pongámosle mano y oremos por la persona. Si la persona se sanó, probablemente yo tengo el don para sanar esa enfermedad. Ahora, se oye jactancioso decir yo tengo el don, pero la Biblia dice que es un don que tenemos. Pero como al final dice que las operaciones las hace Dios, ¿sí o no? Así dice el 6. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos. O sea que que las primeras dos cosas, tanto los dones como los ministerios, son del Espíritu y son del Señor Jesús. Pero es Dios mismo actuando a través de ellos. ¿Ya? A través, hermanos, del mismo don que Dios nos ha dado. ¿Se entiende eso, hermano? Quiere decir que tenemos que comenzar a orar por los enfermos. No tenga miedo. Usted póngale mano a ese enfermo y ore. Y si se sana la persona, probablemente usted tiene el don de sanidad de esa enfermedad. ¿Sí, siervo? Como orar, correcto. Esa es otra cosa. Nunca uno debe orar diciendo, como dijo aquel, sanate negro, le dijo, ¿verdad? No, sino que hay que orar, ¿verdad? Pedirle al Padre en el nombre de Jesús, amén. O sea, Señor, te suplico en el nombre de Jesús que sanes a esta persona, ¿verdad? Ahora, el apóstol Pedro tenía el don de sanidad. Ya, de seguro, de una misma persona también puede tener varias para sanar varias enfermedades, pero tal vez no todas, ya. Pero Pedro le dijo, en el nombre de Jesús, levántate y anda, ya. Eso, fíjate que ni siquiera no oró, ¿verdad? Pero le dijo en el nombre de Jesús, pero tampoco le dijo yo te declaro sano, ¿va que no dijo así? Fíjese bien las palabras, porque el yo indica como que uno es. Y ese es el problema que yo le digo que se da actualmente. Todo el mundo anda diciendo, y yo declaro, y yo digo, y de ahí.
No, hay que pedirle al Padre en el nombre de Jesús. Y si es el don de sanidad, puede decir, levántate y anda, pero en el nombre de Jesús. No decir yo, como que de mí viniera el poder. O sea, hermano, Dios lo que no quiere es que nadie se jacte, que nadie se tome la gloria que a Dios le pertenece. Luego dice, en el 10, a otro el hacer milagros. ¿Existe ese don o no existe ese don? La Biblia lo dice, hermano. Fíjese bien, o sea, Dios nos ha dado a ciertas personas la capacidad de orar porque suceda un milagro en la vida de otras personas. O sea, usted, si una persona tiene una necesidad, ore por el milagro. Mire que fíjese que le han detectado, por ejemplo, voy a perder la casa y ya la perdí prácticamente. No. En el nombre de Jesucristo, Señor, yo te pido que este milagro sea realizado. Y si tiene la fe suficiente y tiene ese don, ese milagro se puede realizar. De ahí dice, profecía. Profecía, hermanos, no significa simplemente predecir el futuro. Ya está el canon cerrado de la Biblia. Ya no podemos profetizar nuevos eventos finales, como alguno ahí que salió que decía, yo vi el Apocalipsis. No, eso ya está establecido. Los profetas del Antiguo Testamento fueron hasta Juan. Y los profetas del Nuevo Testamento ya no le profetizaban a todo un pueblo, sino que le profetizaban directamente a la persona. O sea, a veces sucede eso, que Dios lo toma a uno y uno le dice una palabra a la persona. Pero cuidado, que hay muchos falsos profetas que andan por ahí dando falsas profecías. Por eso es necesario pedirle a Dios el discernimiento de espíritu, para saber si lo que me están diciendo viene de Dios o viene de la carne o viene de Satanás. ¿Y cómo puedo yo saber bíblicamente si es de Dios? Porque la Biblia dice que los dones tienen que ser para edificar, para exhortar. No deben ser para regañar, criticar o maldecir a alguien. Porque mucha gente solo cosas malas le dice a uno. Dice el Señor que te va a pasar un carro y te va a pasar un tren y que si te aplasta te va a aplastar bien. Ay, solo maldiciones le profetizan a la persona, ¿verdad? Algo bueno no pueden decir, algo para edificar. Mire, le voy a contar una experiencia que a mí me pasó. Cuando yo iba a Ciudad Barrios, yo un día me daban donde quedarme porque no vivía allá, en una casa de un matrimonio, y entonces la hermana no podía tener hijos. Los intentos que había tenido abortado, es decir, los niños se le venían, no podía tener hijos. Y ya le habían dicho a los médicos que ya no podía tener hijos. La cosa es que un día yo me levanté así medio adormitado, ¿va? Entonces salí del cuarto y la hermana ya estaba cocinando. Y cuando la vi, me detuve. Mire, yo todavía iba medio dormido, o sea que yo no había pensado nada en mi cerebro. Nada, absolutamente nada. Y cuando la vi, me salieron unas palabras. Hasta yo me admiré porque se las dije. Hermana, le dije, el otro año usted en este mismo mes va a quedar embarazada, va a tener un hijo, le dije. Así le dije. El otro año, en este mismo mes usted va a tener un hijo. Después me di cuenta que esas palabras, tal como yo se las dije, están en la Biblia. Hubo alguien que le profetizó a una persona que le dijo, el otro año por este mismo tiempo tendrás un hijo. O sea, ¿será que Dios utiliza esa palabra, esa profecía, en base al conocimiento de la Biblia? Es probable. Pero pienso yo que Dios le puede dar una palabra así a la persona. Mire, la persona se fue para los Estados Unidos como a los 2 meses que yo le dije eso. Y el siguiente año mandó las fotos de su bebé. Y yo me acordé y les pregunté a los familiares, mire, ¿y en qué mes la tuvo la bebé? En tal mes, me dijeron, creo que era como en octubre o noviembre. Y yo me acordé que era el mes que yo le había dicho a la persona. ¿Se cumplió o no se cumplió? Se cumplió. Tal vez usted dirá, a saber, ¿y cómo sabía el pastor que estaba? A ver si él le embarazó. No, hermano, no sea alcanzativo. ¿Por qué? Porque era un año después. El embarazo dura 9 meses, no 12. Era imposible que yo supiera que el siguiente año, 12 meses más tarde, la hermana iba a tener un bebé. ¿Sí o no? Era imposible. Por lo menos desde el momento que yo se lo dije, como 3 meses después, ella tuvo que haber quedado embarazada. ¿Sí o no? Para que durara 9 meses el embarazo y lo tuviera. Ese es el don de profecía. Puede darse así, hermano. Puede darse. También, y viene bien, por lo tanto, si usted siente decir algo, dígalo. Vea, pero pídale a Dios, vea, que sea realmente ese don. Discernimiento de espíritus. Hay personas que han hablado en lenguas en algunas iglesias. Por ejemplo, se dio en una iglesia que estaba un misionero. Y una persona de esa iglesia se levantó y comenzó,
Ahí comenzó a hablar en lengua. Sacarabazo carambo, dijo uno, va. Y entonces comenzó, dice, a hablar en lengua, va. Y el misionero dijo que lo callaran a ese hermano, porque él conocía el dialecto que estaba hablando y estaba tirando maldiciones en lenguas dentro de una iglesia. Porque también en el vudú, también en las religiones que son cultos satánicos, hablan en lenguas, hermano. Entonces, hay que saber tener discernimiento para saber si una profecía, si unas lenguas o algún don que se manifieste, si es de Dios o es del diablo. Y hay que pedirle a Dios que nos dé ese don. Y dice en el versículo al final, diversos géneros de lenguas e interpretación de lenguas. Las lenguas del libro de los Hechos eran idiomas. Las de acá también pudieran ser idiomas. ¿Sabe por qué? Porque yo pienso un tanto diferente a muchos teólogos que dicen de que existen las lenguas angelicales. Yo por lo menos el único versículo que encuentro es el 13.1. Primera de Corintios 13.1. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. ¿Por qué dice si yo hablase? Porque posiblemente no hablaba lenguas angélicas. Pero en otro texto dice que él hablaba lenguas más que todos los demás. Pero él tenía conocimientos de arameo, griego. O sea, posiblemente él se estaba refiriendo a idiomas humanos. Y las lenguas angélicas solo sean una posibilidad. ¿Por qué? Porque yo nunca he visto a un ángel en la Biblia hablándole a otra persona en otro idioma, en un idioma del cielo, ¿va que no? Si un ángel le quería comunicar a un hombre algo, ¿en qué idioma creen que le hablaba a ese hombre? En el idioma del hombre, para que le entendiera, pues. Y cuando Dios habló con Abraham, le habló alguna clase de dialecto interestelar, ¿va que no? Le hablaba en su propio idioma para que le entendiera, hermano. Entonces no podemos decir que hay lenguas angelicales. Más bien que yo creo que pueden ser que el don de lenguas era porque en aquella cultura andaban muchas personas de diferentes idiomas que llegaban a los lugares a comerciar. Entonces, si yo quería evangelizar a alguien y yo hablo en español y la persona hablaba en inglés, Dios me podía dar el don que sin yo haber estudiado el cursito de inglés online, ¿verdad? Poder hablarle a la persona en inglés. ¿Me entiende? Y ese ser un don. Entonces, todos estos dones, ¿quién los da, hermano? El Espíritu. Y dice el versículo 11, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Por lo tanto, no es como nosotros decimos, porque allá en una iglesia, no voy a decir el nombre, pero una iglesia evangélica donde yo estudiaba, en un colegio, nos llegaron unos misioneros y pusieron a todos los alumnos tomados de las manos, hicieron una rueda, ¿va? Y nos decían, mire, comiencen a hablar cualquier cosa, lo que se les venga a la cabeza. De pronto el Espíritu Santo los va a tomar y van a comenzar a hablar en lenguas, decía. Y algunos de los jóvenes comenzaron a hablar en lenguas. Y saltaban y caían y el gran escándalo. Pregunto yo, ¿y eso será bíblico? ¿Que a alguien le enseñen cómo hablar en lenguas? No, porque aquí dice de que el Espíritu Santo le da el don como Él quiere. ¿Ya? Y cuando Él quiere, es decir, que no es que alguien le va a enseñar. Mire, comience a decir jerigonza, ¿va? Usted diga, usa la manga larga, quema la rana seca, salta la baranda. Y de pronto el Espíritu lo va, ¿verdad? Y el Espíritu lo va a tomar y va a comenzar a hablar en lenguas. No, es que no es así, ¿verdad? Saca la azúcar, Rambo, dijo aquel. No, mire, no es que le van a enseñar, hermano. No es que le van a dar clases de cómo hablar en lenguas. Si mire, yo lo pudiera pantallar a ustedes como... Me pongo a hablar ahí una mezcla de inglés, griego y hebreo y el pastor está hablando en lenguas y a todos así, como la gente tiende a adorar a aquel que tiene dones. No, hermano, eso yo lo desecho. De que porque alguien tenga un don de Dios hay que rendirle pleitesía. No, el mismo amor y el mismo respeto nos debemos sentir todos. Tanto al que predica como al que barre, al que lava el baño, todos somos iguales ante Dios. Amén. Somos un solo cuerpo y un solo pueblo en Cristo. Y para terminar, mira el versículo 12 cómo remata. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Hermano, ¿qué quiere decir entonces? Que uno de nosotros puede ser mano, porque ayuda. Otra puede ser ojo, porque es el que le pone el dedo a los demás hermanos. Unos pueden ser lengua, ¿verdad? Porque
Mire, pero todos somos parte del cuerpo, ¿sí o no? Y nos tenemos que aceptar. Mire, eso de que nosotros somos así, va. Decimos, ay, es que yo, dice, no me gusta mi nariz. Muy narizón soy, dice. Mire, yo quería una nariz, un perfil griego. Mire, es que a mí no me gustan mis ojos, porque siento que soy algo obispo, así. Mire, yo no me gusta, hermano. Mire, en el cuerpo de Cristo no podemos decir así. No es que yo soy más útil porque soy mano, pero aquel es un dedo de la mano. Yo soy más que aquel, no podemos decir. A mí no me gusta aquel porque aquel, no. Porque, hermano, ¿qué hiciéramos sin un miembro de nuestro cuerpo? Los miembros más chiquitos son a veces más importantes. ¿Qué haríamos sin la vista, hermano? ¿Y qué es más grande, la mano o el ojo? La mano es más grande, ¿va? Es más larga. Y mire, pero hermano, mire, quizás es más útil tener bien la vista que una mano. Mire que usted puede perder una mano, pero tiene la otra. Pero y sin la vista, hermano, qué tremendo, ¿va? Así que nos sirva de lección de no menospreciar a nadie, sino amarnos los unos a los otros. Démosle un aplauso a Jesús y vamos a orar. Papito lindo, gracias por habernos enseñado esta noche acerca de los dones espirituales. Te suplicamos, Señor, en esta hora que podamos tener discernimiento de poder entender cuál es nuestro don y ponerlo al servicio de tu obra, para que esta iglesia sea un ejemplo de lo que tú quieres hacer. Una obra nueva, fresca, Señor, sin odio, sin rencores, donde los líderes no nos enseñoreemos del pueblo, sino que les sirvamos con humildad y con amor. Papito lindo, danos siempre esa armonía que hasta este momento nos has sabido dar. Te amamos, papito lindo. Ayúdanos a no ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Que no nos jactemos de tener dones y nos falte lo más importante, que es el amor. Señor, llévanos a nuestros hogares en paz y con mucho gozo, ya dispuestos y preparados y anhelando el viernes para venir a seguirte adorando, y luego el sábado y luego el domingo. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Un fuerte aplauso a Jesús, hermanos. Que el Señor nos bendiga. Que la paz del Señor sea con todos vosotros.